Y básicamente el concepto de persona es verdaderamente dramático porque implica un reto para todas y todos nosotros. González Luna no afirma que el ser humano sea nada más un hombre, sino que afirma de manera reiterada y define a la persona humana. Y la persona humana no coincide exactamente con la definición de ser humano. Hay en la persona humana un rasgo de divinidad, un rasgo de polvo cósmico, si así quieren llamarlo, polvo estelar, pero más allá hay una huella de la divinidad, y más allá una semejanza de la divinidad en la persona humana. Entonces, básicamente el humanismo, el objetivo del pensamiento humanista desde Sócrates hasta el día de hoy es deliberar y razonar en torno a la realidad del ser humano y hacer que el ser humano sea el centro de las reflexiones. Y de los textos que yo he transcrito del pensamiento de González Luna, solamente voy a hacer la acotación de que en algunas ocasiones, no violentando el texto de González Luna, transformé la palabra hombre por persona, para actualizarlo al lenguaje actual donde ya hablamos de manera general de persona. Entonces muchas partes donde habla de hombre, viene el concepto directamente de persona. Y por ahí empezamos, porque la persona humana, y esto es muy importante, es persona humana, y hay que hablar de persona humana porque también en la divinidad hay personas divinas, y por lo tanto hay un tipo de personalidad única en el universo que es la persona humana. La persona humana ocupa el lugar superior en el orden material porque tiene la huella del espíritu en sí misma. Y esta es una diferencia con respecto al resto de lo que nosotros contemplamos. Y por lo tanto, esta huella de divinidad, este rasgo de espiritualidad, esta espiritualidad, esta impronta que nos hace un espíritu encarnado, como diría Karl Rahner, nos lleva a tener un futuro que trasciende a la mera materialidad. Y esto es algo fundamental. La persona tiene un destino temporal, pero también tiene un destino eterno y una vocación a realizar y una misión que cumplir. Y Efraín González Luna, de una manera totalmente canónica, va a plantear el humanismo político en un orden genético, como yo lo estoy estructurando acá, partiendo de la persona para llegar al Estado y la política, pasando por la solidaridad. Y esta es la forma como voy a exponer un pensamiento tan ordenado y tan sistemático. La definición de persona humana es clásica en el siglo VI después de Cristo. Es una definición muy importante que da un senador y mártir romano llamado Boecio, y la definición la retoma tal cual Efraín González Luna en Humanismo Político: sustancia individual de naturaleza racional. Y la va desglosando. Primero, la idea de persona. ¿De dónde viene el término persona? Originalmente viene del griego prosopón, que es algo que no está en Humanismo Político, pero sin embargo habla de la raíz latina, que es personare, pero el personare traduce el prosopón, que para los griegos era la máscara que utilizaban en las representaciones los actores para escenificar un papel. El prosopón se utilizaba, desde luego, para cumplir papeles, por ejemplo, de mujeres. Las mujeres no participaban en las obras de teatro, pero, por ejemplo, Medea o Electra, el personaje era representado por un actor masculino y se ponía el prosopón o la máscara. De ahí viene el término latino personare, que significa sonar a través de, tal como dice Efraín González Luna, y nos lleva directamente a esta imagen tan gráfica de la máscara, dice González Luna en el texto, la máscara que petrifica. Y esto es muy interesante porque la personalidad, desde el punto de vista ya trascendiendo a la mera máscara, las máscaras que utilizamos, va mucho más allá de esa máscara que petrifica. Es dinámica, es abierta, es apertura y es sobre todo dinamismo. Y de hecho, y esto es algo muy importante, el ser humano, el sentido de todo el universo, es la persona humana. Desde luego, en el pensamiento teológico hay que recurrir a la idea de personas divinas. Sin embargo, cuando uno ya llega al plano terrenal, uno le encuentra sentido al universo a partir de la persona, porque es la persona la que le da sentido al universo. Es la persona la que define el cosmos, es la persona la que se congrega en comunidades y hace política, y por lo tanto es el centro absoluto. Luego está la parte del individuo, lo indivisible, y esto es algo fundamental porque la persona es una última unidad indivisible. No hay manera de dividir a la persona. De hecho, cuando alguien pierde por alguna razón un dedo, no estamos hablando de dos personas, sino de un dedo ya muerto y una persona sin dedo. Pero finalmente la característica de la persona es la indivisibilidad en la unión del cuerpo y el alma.
Y esto es algo muy importante porque individual significa indivisible, significa también individuo y también único, irrepetible y singular. Y esto es algo muy, muy importante porque la singularización implica que cada persona es absolutamente única, que no hay otra igual y que no va a haber otra igual, y que por lo tanto la persona tiene un destino temporal y eterno que realizar que es único, intransferible. El destino, los sueños, las aspiraciones, las esperanzas son personales y no son compartidas con otros, sino que son individuales todo esto. La mente es individual, el corazón es individual, las aspiraciones y anhelos son individuales, y esta es la característica que nos hace distintos y distinguibles de cualquier otra persona individual. Lo siguiente en la definición de persona, el hecho de ser sustancia, una realidad sustante, que tiene firmeza por sí misma, que no requiere de otro sujeto para poder existir, que por sí misma se automantiene, se autocontiene y que no requiere de otro sujeto. Y lo voy a poner en términos muy sencillos. El ser contingente, y aquí está la idea de González Luna y lo retoma de la filosofía clásica aristotélico-tomista, hay una distinción entre sustancia y accidente. La sustancia es aquello que está detrás de los accidentes. El accidente es todo lo que nosotros podemos ver. El accidente es lo superficial, es lo visible, es lo que inclusive podemos tocar y lo que podemos oler. Esto es totalmente accidental. Detrás de los accidentes está la realidad sustancial que no es accesible a la vista, sino, como diría Antoine de Saint-Exupéry, solamente es accesible al corazón. Esa realidad sustancial es como tal absolutamente invisible, pero mantiene de pie todo lo visible. Ejemplos de accidentes, y lo pone por ahí González Luna en un mismo político, el dardo, por ejemplo, la trayectoria del dardo es algo totalmente accidental. Para la persona, el color de piel, el utilizar lentes, el tener cierta estatura, el haber nacido en México o en otro país es accidental, el haber nacido hombre o mujer, el tener cierta preferencia política es un accidente, el tener algún tipo de discapacidad es totalmente accidental, el haber nacido en una comunidad marginada o en una comunidad rica, en un municipio muy rico, es totalmente accidental. El color de piel, creo que ya lo dije, es totalmente accidental. La belleza, la fealdad son totalmente accidentales. Todo esto es accesorio. No es lo que define como tal a la persona humana. La persona humana no se define por lo accidental. Cada quien no es definible por lo accidental. Y es muy, muy sencillo. Si alguien dice, Javier Brown es una persona que usa lentes, que mide unos 75, que tiene la piel morena, que tiene el pelo negro, que tiene ojos de color, etcétera. Muchas personas en el mundo van a corresponder exactamente con este conjunto de accidentes, pero lo sustancial es algo que es muy difícil de definir, no es contingente, no es algo secundario, sino es absolutamente esencial, no es variable, la sustancia no puede variar, no aumenta ni disminuye, y es totalmente independiente de cualquier otra realidad. Y después está el aspecto de la naturaleza racional de la persona humana, que es lo más importante. La racionalidad es exclusiva absolutamente de la persona humana. Ningún otro ser que nosotros conozcamos tiene racionalidad. Por lo tanto, el individuo con razón es la persona humana. Y la racionalidad implica esta capacidad para conocer el bien y para conocer la verdad, para optar por la vía del bien y de la moralidad o renunciar a esa vía, pero también implica el ejercicio de la libertad que no existe absolutamente en ningún otro ser que nosotros conozcamos. Y esto es fundamental porque la libertad está iluminada por la luz de la razón. Y esto no se da de absolutamente ningún otro ser que nosotros conozcamos. Ningún ser es libre, ningún ser tiene libertad salvo la persona humana. Por ejemplo, cuando deliberamos con Castillo Peraza en este tema del trabajo, pues llegamos a la conclusión de que el ser humano es el único ser que trabaja y el único ser que puede perfeccionarse, que el perro no trabaja porque no puede perfeccionarse, porque no puede ser más que perro. La abeja tiene que abejear y tiene que ser panales hexagonales y no tiene alternativa. Por ejemplo, la hormiga tiene que organizarse de la misma manera, o en el mundo de las abejas, la abeja reina no puede ser zángano, pero la persona humana tiene esa libertad que es como cierta indiferencia activa que le permite ser, si quiere ser compositor, si quiere ser poeta, si quiere ser político, si quiere fundar un partido político, por ejemplo, gobernar un estado o optar por el poder legislativo. Hay una enorme maleabilidad que deriva de la naturaleza racional de la persona humana y que no tiene absolutamente ningún otro ser. Y esto es absolutamente crucial.
Entonces ya la etología contemporánea ha llegado exactamente a la misma conclusión de que hay una diferencia dramática entre el ser humano y el resto de los animales de la creación. Después voy a profundizar. Pero una diferencia dramática y radical con respecto al resto del mundo conocido es que el ser humano no se basta por sí mismo durante muchísimo tiempo. El periodo ya fuera del vientre materno de los mamíferos, que requiere de cuidado, protección, ayuda, es demasiado largo, es muy prolongado. La educación que se recibe, la transmisión de saberes que han sido acumulados históricamente por la humanidad, requiere años y años, y esto es otra enorme diferencia con respecto al resto de los animales. El ser humano, dejado totalmente en soledad, no puede vivir, es un ser dependiente, es un ser indigente, es un ser carente, y por lo tanto requiere necesariamente a los demás. Y la única vía de perfeccionamiento y de felicidad humana es en la convivencia fecunda y productiva con las demás personas. De aquí nace, desde luego, la raíz de la solidaridad. La solidaridad en el pensamiento González Luna y desde luego en el pensamiento aristotélico tomista se desprende naturalmente de la propia esencia de la persona humana. Y esto ya está en Aristóteles. Aristóteles dice claramente en La Política, en el libro 1, la razón por la que el ser humano es social, a diferencia de otros animales, es que los animales tienen voz. Pueden notificarse acerca de lo que es dañino o de lo que causa dolor, pero solamente el ser humano se puede poner de acuerdo sobre lo que es justo e injusto. Y yendo más allá, solamente el ser humano puede hacer política. Ningún animal puede hacer política. Y el ser humano hace política al administrar justicia, al hacer leyes, pero también hace política al gobernar a otras personas y hace política cuando aplica la prudencia política para tratar de anticipar los asuntos futuros y deliberar acerca de los medios adecuados para lograr un fin determinado. La política es una actividad específicamente humana y la sociedad, como tal, solamente existe en el mundo humano. Podemos hablar de ciertos tipos de organización animal, pero desde luego solamente las sociedades existen en el ámbito de lo humano. Y esta es una idea muy importante, la tesis de Fray González Luna. Es una tesis de origen platónico, pero que va a retomar Aristóteles. Y es una tesis que va a aparecer constantemente y es la naturaleza del Estado y desde luego de la sociedad. En muchas teorías ya del Renacimiento, sobre todo en el contractualismo de Thomas Hobbes, lo que aparece es el Estado como una creación artificial resultado de un contrato entre personas. En la idea de Platón, de Aristóteles y de Santo Tomás, la sociedad surge naturalmente, deriva de la propia esencia del ser humano y el Estado surge también de manera totalmente natural, no requiere de ningún tipo de contrato, sino que es una organización espontánea y natural que deriva de la propia naturaleza humana. Y esto es algo absolutamente fundamental. Y aquí está la idea aristotélica que va a tener una fecundidad enorme. Y finalmente, los etólogos actuales, los estudiosos del comportamiento animal, han llegado a la conclusión de que la gran diferencia entre los primates superiores y el ser humano es un lenguaje articulado y es un ser, además, la persona que tiene una naturaleza política que no comparte con el resto del mundo animal. Entonces, la sociedad en esta concepción naturalista es absolutamente indispensable para la persona. La persona requiere vivir en sociedades. Y existen, desde luego, un conjunto de sociedades que surgen de manera totalmente natural, siendo la familia la primera. De la importancia de proteger y de blindar a la familia, porque es la primera comunidad natural donde se da el ámbito de la intimidad, pero es la comunidad que crea el hogar, el ámbito de lo habitable, el lugar donde hay un nosotros que puede cohabitar, convivir, coexistir, donde se citan las generaciones de las que hablaba Gómez Montt, Tere Gómez Montt, refiriéndose a Gómez Morín, conviven generaciones, se da esta convivencia fecunda entre generaciones. Pero la familia, ya hablando de una mayor complejidad social, es una comunidad que no se puede bastar a sí misma porque requiere de otras comunidades para satisfacer necesidades no cotidianas. Y esto lo dice Aristóteles en La Política también. Todo esto está detrás del pensamiento de González Luna. Aristóteles dice, la familia existe para satisfacer necesidades cotidianas. Por ejemplo, el hambre, el sueño, el vestido, el agua, todo esto lo satisface la familia, pero hay necesidades como las culturales, religiosas, espirituales, artísticas, que no las puede satisfacer la familia. Y para ello existen otras comunidades que son más complejas y que se desprenden de manera totalmente natural
de la esencia de la persona humana y que complementan a la propia familia. Entonces, la vida social en realidad es una comunidad estructurada y ordenada de comunidades humanas. Nótese que todavía no aparece el principio ordenador de subsidiariedad, porque vendría después con la doctrina social de la Iglesia, sobre todo con las encíclicas que vienen ya posteriormente y con Concilio Vaticano II, pero estas realidades que van en un orden de menor a mayor complejidad, son todas totalmente naturales, surgen naturalmente hasta llegar al Estado, hasta llegar al Estado Nacional, y desde luego están las comunidades horizontales, las llamadas comunidades intermedias. Hay que comprender que para el PAN de la primera hora, la idea de sociedad civil como tal no está estructurada en esos términos, es una terminología post Segunda Guerra Mundial, y sobre todo post 68, pero lo que el PAN hablaba como comunidades intermedias es lo que nosotros definimos como sociedad civil organizada. Comunidades intermedias de trabajo, por ejemplo, los sindicatos de profesión, por ejemplo, los grupos profesionales, comunidades intermedias con diferentes vocaciones religiosas, artísticas, clubes, etcétera, etcétera. Todas ellas que permiten que la persona se realice de manera más plena y que pueda convivir en diferentes ámbitos de perfeccionamiento humano. Surgen naturalmente, y esto es algo muy importante. De la misma manera, la patria surge de una manera totalmente natural. Y aquí yo pongo una frase que es muy importante, bueno, esta es una idea poética de José María Gurría Urgel, de Efraín González Luna, es el único texto que no está en Humanismo Político, donde el gran poeta tabasqueño, que estuvo en la Convención del 40 y escribe el Correo Tampico, dice: el hombre es patria que pasa, la patria es hombre eterno. Y esto es muy en la idea de don Efraín González Luna, cuando él dice que nosotros somos patria, que la patria es como nuestra casa grande. La patria no es algo extraño, no es algo ajeno a nosotros, sino que somos nosotros mismos. Y la patria, esto es algo muy importante, esta es una gran idea de Fray González Luna, la patria es la casa grande de los padres en trance perpetuo de identificación. Y es mucho más que meramente etnografía, geografía, historia y tradición. Es un deber continuo. Por eso cada quien encarna la patria, y a la edificación de la patria cada quien está llamado y llamada, porque la patria, como lo dice González Luna, es una casa grande en edificación permanente y por lo tanto requiere de la aportación personalísima de cada quien para poderse edificar. Y de manera totalmente natural también surge el Estado, y el Estado es verdaderamente natural. No hay una contraposición, un antagonismo como muchos pretenden. De hecho, el pensamiento marxista lo que dice es que el Estado es un instrumento de dominación que se contrapone a los anhelos y a los ideales de los individuos alienados. En realidad, en la doctrina aristotélico-tomista, el Estado surge de una manera totalmente natural y responde a una necesidad humana de organización superior y de convivencia al interior de las ciudades. Y es absolutamente necesario, indispensable, porque el Estado es lo que perfecciona finalmente la vida social. Por eso dice don Efraín González Luna que el Estado es la causa formal. Y aquí tengo que meterme a hablar de una otra distinción muy importante. Ya aludía a la distinción entre sustancia y accidente escolástica y aristotélica tomista, la sustancia como lo que permanece en sí mismo y el accidente como lo que no puede permanecer en sí sino requiere la sustancia. Bueno, hay una segunda distinción que es muy importante, que se refiere a las causas. La causa material es de lo que algo está hecho, y la causa formal es lo que le da la terminación a la materia, lo que le da perfección, lo que la completa. Por lo tanto, el Estado es causa formal, es lo que perfecciona la propia sociedad, y por eso también la autoridad, es muy importante, va a ser causa formal, porque la autoridad es la que lleva a la ciudad a la perfección, a la ciudad a la perfección. Y esta es la función principal de la autoridad. Es un largo y muy importante debate que pasa desde luego por el pensamiento platónico, aristotélico, pero también renacentista o escolástico renacentista. Esta idea de que la autoridad tiene que conducir, en esta metáfora de la nave, a una embarcación a buen puerto, porque la autoridad finalmente tiene esta función directiva. Y esta función de hacer crecer a una comunidad, de ahí esta raíz de autoridad como augere, quien hace crecer a otros. Y esto da legitimidad a la autoridad. La autoridad tiene legitimidad doble. En una democracia, la legitimidad de origen electoral y una legitimidad que se hace a partir de la acción política permanente.
Pero la autoridad y el Estado son absolutamente indispensables. Y finalmente, y esto es algo muy importante en el pensamiento de González Luna, lo que armoniza esta tensión entre Estado y persona individual es el bien común. El bien común es el ideal articulador de la comunidad política y no, por lo tanto, no corresponde con el bien de algún grupo en particular. No depende del bien de alguna persona en particular, sino que se refiere al conjunto de bienes de una comunidad determinada. Y por lo tanto, y esto es algo muy importante, debe realizar los bienes comunitarios, pero también debe realizar los bienes individuales. El bien común sin la realización de bienes colectivos y de bienes individuales es una ficción, una terrible ficción, es un monstruo filosófico. El bien común se monta de una manera productiva y edificante sobre el bien de las personas y sobre el bien de las comunidades. Y la definición clásica canónica es que el bien común es un conjunto de condiciones de vida social que permiten que la persona pueda realizar su destino, perfeccionarse, porque finalmente ser persona implica una tensión hacia la realización, una tensión hacia el perfeccionamiento, una tensión hacia un ideal, el ideal de conformarse como persona, de construirse como persona, de realizarse plenamente como persona en la comunidad y en la comunicación con otros. La única forma de realización de la persona en el pensamiento esotérico tomista es a través de la convivencia social. Y luego tenemos la autoridad como la causa formal y causa absolutamente indispensable de toda sociedad. Una sociedad sin autoridad se convierte en un ente anómico, en un ente fracasado, finalmente en una entidad que lleva a la frustración y a la disgregación social. La autoridad es absolutamente indispensable para cualquier tipo de comunidad porque es la que guía y orienta en esta metáfora que ya les comenté de barco. Por eso decía Efraín González Luna, una sociedad sin autoridad llega finalmente al caos, a la destrucción. Por eso es que también la autoridad es causa formal. O sea, la autoridad, la función de la autoridad es llevar a la sociedad a su propio perfeccionamiento, a su perfección propia. Es la función de la autoridad. No es mandar la función esencial, sino es conducir a la comunidad a su propio bien. Y el mando, la orden que se da, es meramente un instrumento que tiene como fin superior el bien de la propia comunidad, que es el bien de todas y todos por igual. No es una suma de bienes de la mayoría, sino que es el bien de todas y todos por igual. Y el Estado, y esto es algo muy importante también, el Estado como una comunidad que surge naturalmente, debe desde luego tener algún tipo de normatividad que lo limite, porque en el pensamiento de González Luna, y esto lo va a reiterar, es el Estado para la persona y no la persona para el Estado. Nunca debe ser la persona un instrumento del Estado. No se va a legitimar nunca en ningún orden político que hay un ideal del Estado que lleva a sacrificar los ideales de las personas individuales. Cuando nos encontramos con fenómenos como el nazismo o como el fascismo o como actualmente la invasión a Ucrania, lo que estamos viendo es finalmente un Estado que no está subordinado a la persona humana, sino un Estado que se considera como un fin en sí mismo. Y este es un monstruo. Este es el Leviatán, el monstruo marino que planteó Thomas Hobbes en su gran obra. Finalmente se convierte en un monstruo humano, más allá del Leviatán marino de Thomas Hobbes, que acaba con la propia comunidad y que no la lleva a su propio perfeccionamiento. Un Estado así no es causa formal, es un destructor de la propia sociedad. Es muy importante que blindemos a la persona ante cualquier intento de este abuso que lleva a convertir al Estado en un aparato de dominación y no un aparato al servicio de la persona. Y esto es muy importante, es la relación entre, y esta es una idea platónica, que va a aparecer inclusive en John Rawls, que es un autor posterior a González Luna, la idea de que a un Estado ordenado le corresponde una ciudad justa y ordenada. Ya un Estado corrompido también es representación y expresión de una ciudad corrompida e injusta. Es muy importante esta idea de una ciudad ordenada como base de un Estado justo, de un Estado orientado al bien común. Y es una idea que va a pasar en John Rawls, un pensador posterior a Fernando González Luna, donde él postula que un Estado bueno, es un Estado justo, es un Estado ordenado.
Luego está el tema de la política. La política es, de hecho, una actividad anterior a cualquier tipo de organización estatal. La política es la actividad a través de la cual, desde Aristóteles hasta el día de hoy, nos coordinamos para tomar decisiones que vinculen a una colectividad determinada. Pero hay algo muy importante en el pensamiento de González Luna y que está en la base del compromiso de los y los fundadores de Acción Nacional por entrar directamente a la acción política y no renunciar al deber político que nos compete a todas y a todos por igual. Y esta idea que critica tan duramente Efraín González Luna es la siguiente: yo soy hombre honrado, yo no me mancho, ¿no? Cuando uno se mete a política, yo no me mancho en las labores políticas, o la política es algo sucio, y yo por eso no incursiono en política. Esta es una grave aberración. Como dice Efraín González Luna, es moneda falsa. Y esto se ha reiterado históricamente en México, lo dice González Luna desde nuestra propia independencia, y es un pensamiento falaz. Es una idea idiota por completo, porque nos lleva a renunciar al deber político. Es muy importante comprender que la política demanda limpieza, decoro, decencia, rectitud, honestidad, transparencia. Cuando Tere Gómez Montt habló acerca, y tiene toda la razón porque lo ha documentado fehacientemente, de cómo los revolucionarios utilizaron a lo público para hacer negocios, realmente pervirtieron la naturaleza sana y limpia de la política y la convirtieron en una actividad mafiosa, lo que hoy Moisés Naim llama el Estado mafioso. El Estado mafioso es el Estado que es gobernado por grupos criminales, por pandillas que buscan apropiarse de los bienes públicos con fines privados. La política es muy diferente y es imperativo concebir adecuadamente la noble actividad política como una actividad superior de elevación de vida humana y una actividad absolutamente indispensable, pero una actividad que requiere decoro, profesionalismo y decencia. Es totalmente falso que la política es una actividad sucia. Es la actividad más noble y elevada que pueda haber en el mundo humano. No hay una actividad más noble y elevada que la actividad política. Y por eso Efraín González Luna habla acerca de la nobleza de la actividad política, pero también de la gravedad que tiene el ejercicio de la actividad política y sus consecuencias cuando hay improvisación. Ya Tere lo dijo, la técnica en Gómez Morín, y esto también tiene mucho que ver con las ideas de González Luna, es una lucha contra el bien mal hecho, contra la improvisación de la que fue víctima tanto González Luna como Gómez Morín. Entonces, es muy importante la política, y es tan elevado el pensamiento de la política en González Luna, que él dice, y lo voy a leer tal cual porque es una de las grandes frases de humanismo político: si quisiera sintetizar lo que puede ser la política para un político del tipo que Acción Nacional preconiza y esculpe, diría que todas sus actividades, todos sus esfuerzos, todos sus afanes podrían compendiarse en esta sola palabra: sacramento. La actividad política es sagrada. Y como somos un partido político, no hay nada más sagrado para nosotros que la persona y desde luego la política orientada al servicio a la persona humana. Esto es muy importante. Y esto va a ser capital en el pensamiento de la primera hora, porque tiene que ver con el gran problema que llevó al colapso de la democracia en Atenas. Cuando existe la ciudadanía, la calidad ciudadana, y la gente no quiere participar en asuntos públicos, se tuerce la política, se le deja en manos de mafiosos y se acaba la democracia. ¿Qué es lo que pasó en Atenas en la época del siglo de oro de Pericles? Al ciudadano que participaba activamente y se interesaba en los asuntos públicos le llamaban polites, y al que no, idiotes. La idea esta de que la política es una actividad sucia es una idea de idiotes, es una idiotez monumental. La política requiere decencia, honestidad, pulcritud, honorabilidad ante todo. Pero hay algo además en el pensamiento de González Luna: la actividad política no es meramente algo episódico. Y con esto llegamos al núcleo de la gran tesis de Efraín González Luna, cuando en la Convención Nacional, la primera Convención Nacional que se erige el 16 de septiembre del 39, después de la Asamblea Constituyente del partido, él participa abiertamente en el debate acerca de si se tiene o no un candidato presidencial propio. La figura era el general Juan Manuel Mazán. Y él habla acerca de la técnica de salvación como la subordinación de la anécdota y el episodio al destino. Y hablaba acerca del riesgo de ir a una neurosis que iba
a una escaramuza que iba a neurotizar, que era la escaramuza electoral. Por eso es muy importante en el pensamiento de González Luna esta frase que también voy a leer, porque es otra frase capital en el lidero de Acción Nacional. Dice, para nosotros ganar una elección o perderla no compromete la vida del partido. Ahorita tengo que corregir algo ahí. Nosotros al día siguiente de una elección ganada o perdida, tenemos seguramente más trabajo que la víspera. Nosotros no sacrificamos el destino a la anécdota, ni la batalla campal a la escaramuza. Entonces, la política es un campo de acción permanente que hay que trabajar de manera constante. Ustedes que aspiran a ser consejeras y consejeros estatales o nacionales, la política es una actividad permanente, requiere capacitación, requiere entrenamiento, requiere formación, adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y desde luego cambio de actitudes. Por eso la elección no define la vida del partido. Por eso el partido pudo mantenerse 60 años en un gobernador de la República, porque tenía la convicción plena de que el episodio es la elección y lo esencial es absolutamente la vida orgánica del partido. Y por eso en la primera convención nacional se prefirió fortalecer la organización antes de ir a la escaramuza electoral. La política es una actividad que no admite descanso, es una actividad de tiempo completo, 24/7, 365, y como lo dice Fray González Luna, el político en Acción Nacional es un político en perpetua actividad, hace política en todas partes. Hacer política no es empezar a hablar de política, sino es llevar los mecanismos del diálogo, el acuerdo, el consenso a las diferentes comunidades. Es finalmente en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos podemos desenvolver, es llegar a acuerdos, ponernos de acuerdo sobre cómo resolver los temas y las tareas comunes, ponernos de acuerdo sobre quién se encarga de hacer qué y sobre cómo se reparten los beneficios. Es comunicarnos entre nosotros, es elegir a una autoridad que nos va a representar, es a distribuir los trabajos y los beneficios. Entonces, por eso la política es una actividad orgánica, por eso estamos constantemente haciendo política. Yo estoy haciendo política a partir de la difusión de lo que vienen a ser los principios que están en el humanismo político de don Efraín González Luna. Y dice por ahí, ¿cuál es en realidad la raíz de todos los males? Y él lo denuncia claramente, quienes se refugian en sus propios negocios, como los idiotes de la Atenas del siglo de oro de Pericles, o quienes se recogen en el sagrado hogar, así como dice Efraín González Luna. Y él dice, ustedes que están recluidos en el hogar o en sus negocios, la política tarde o temprano los va a visitar y se va a expresar en, finalmente, destrucción de la propia economía. Porque, y esta es una idea muy importante, que no está en humanismo político, sino en otros textos, no están en estos textos de humanismo político, sino en otros. Hay uno que se llama primado del orden político. La razón por la que es muy importante comprometerse en política es porque la política es la suprema actividad ordenadora. Y toda catástrofe económica, social, de seguridad o de derecho tiene origen político. Y esto es muy importante, es la política lo fundamental, lo ordenador, lo que le da razonabilidad y ordena la actividad económica. No es al revés. Y por lo tanto, la política requiere manos limpias, la política requiere profesionalismo. En caso contrario, dejamos la política en manos de improvisados, de manos sucias, que es lo que vivió Gómez Morín y es lo que lo lleva finalmente a escribir este tremendo manifiesto llamado 1915, del que ya habló Tere Gómez Montt. Están muy de la mano las inquietudes de los fundadores de Acción Nacional. Por eso la raíz de los males, de todos los males de México para don Efraín González Luna, es la deserción del deber político. Las personas, y esta es la raíz de lo que es la formación ciudadana, debemos de asumir de una manera totalmente determinada y decisiva nuestro papel que nos corresponde en los asuntos públicos. Organizarnos en comunidad para tratar de ir con las autoridades y resolver problemas comunes, participar en asociaciones voluntarias, realizar trabajo voluntario también, porque esto es parte de lo que viene a ser el deber político asumido de una manera personal y social. Por eso dice también Efraín González Luna, y lo voy a leer también, si la función política es necesaria y no la cumple la ciudadanía mexicana para el bien de México, la prostituirán sus explotadores para ruina de México. Entonces, es un deber de todas y de todos por igual. Cuando, y esto lo decía Efraín González Luna, si yo me recluyo en el hogar y me recluyo en mi negocio, tarde o temprano los efectos de la mala política van a acabar con mi hogar y van a acabar con mis negocios. Por eso no podemos renunciar a este tipo de tareas. Y
Aquí también creo que me faltó por aquí alguna palabra, ciudadana. La ciudadanía, y esto es algo muy importante, debe hacerse cargo de la Organización de México. La política orgánica requiere de esta conciencia clara, de esta limpieza y sobre todo de la participación activa de la propia ciudadanía, porque la forma como se expresa la voluntad popular no nada más en el episodio electoral. Y esto es traicionar a González Luna cuando uno solamente limita al actuar ciudadano al episodio electoral. Se requiere una acción constante, permanente, para mantener vivo el tejido social, aceitada la maquinaria social. Y Acción Nacional es el instrumento que tiene que sacar a la ciudadanía de la inacción y de la apatía política. Tiene que lograr que la gente salga del miedo para que empiece a confiar. Y desde luego, la ciudadanía requiere como un brazo de apoyo, una organización política que sea verdaderamente disciplinada y ágil, una organización que tenga aspiraciones nacionales y que corresponda y sea capaz de movilizar a la ciudadanía, la ciudadanía de bien, la que quiere el cambio de bien para México. No la que se obstina en repartirse las canonjías del poder, sino la que busca resolver los problemas de la comunidad, los problemas concretos de la comunidad. Esto es algo muy importante. Entonces, ¿cuál es el instrumento mediante el cual la ciudadanía mexicana puede tomar en sus manos la organización y desde luego el destino de nuestro país? Es el Partido Acción Nacional. Y llegamos ahorita a la parte de lo que viene a ser ya el nudo de muchas de las cuestiones cruciales de lo que es la concepción política del Partido Acción Nacional. La política concebida como la actividad superior, como una actividad trascendente, como una actividad de realización plena, pero además como una actividad que está henchida de moralidad. No se entiende la política sin la ética. Por lo tanto, la norma prima de la acción política es una norma moral. Y la política, desde luego, y esto es algo muy importante, y lo dice Efraín González Luna claramente, tiene que ser probablemente, más todavía que la conducta individual, un sujeto de normas éticas. Esta es la reivindicación del carácter ético de la política y de la ética política, que se basa en la ética individual. Y esto es absolutamente crucial. Esto es un texto de los 40. Venimos a descubrir en el siglo XXI apenas que la ética era crucial para la administración pública y que la ética en lo público era absolutamente determinante. Esta idea ya está en González Luna, unos 60 años antes de que se pusiera en práctica en los gobiernos de Acción Nacional federales. Esto es fundamental. La política sin ética lleva a que la política sea una actividad de ladrones, una actividad de psicofantas o de pleiteros, gente que está todo el tiempo causando pleitos para obtener un lucro. Lleva a que sea una actividad de mafias y de pandillas. Y esto destruye a la política misma en sus raíces y destruye la nobleza de la actividad política. Es una reivindicación fundamental. Y la otra, además de la naturaleza ética de la política, es el profesionalismo en la política. Por eso, Efraín González Luna dice, no es un zapatero honrado quien se pone a hacer zapatos sin saberlo hacer, no un médico honrado quien toma a su cargo la salud sin saber de medicina. ¿Y acaso entonces la actividad política puede darse con improvisados? La política es más importante que la actividad médica, porque no tiene que ver con la salud individual, sino con la salud del cuerpo social. Es más importante que la actividad médica porque no tiene que ver con la vida de individuos, sino que tiene que ver con la vida de toda una colectividad. Y por lo tanto, se requiere una sólida formación, una capacitación, un esfuerzo sostenido de capacitación de quienes están en política. Ustedes que quieren ser consejeras y consejeros, no tienen otra alternativa que prepararse denodadamente, un día sí, al otro día también y al otro día también, para hacerse cargo de la alta responsabilidad de lo político concebido de una manera limpia, honesta, decente, pulcra y profesional. Esto es una enorme responsabilidad que no podemos asumir siendo improvisados, que no podemos asumir diciendo yo quiero ser diputado, pero nunca me he preparado para ocupar un cargo legislativo, que no puede uno llegar allí a la mesa de negociación para ver qué negocia, sino que uno llega a la mesa porque ya sabe qué negociar. Y aquí está otra vez lo que Tere Gómez Montt habló acerca del bien mal hecho, y ya con esto voy terminando. La técnica en Gómez Morín es desde luego una crítica al bien mal hecho. Bueno, un método que trata de salir de este bien mal hecho. Por eso Gómez Morín hablaba acerca de que el bien mal hecho es peor que el mal mismo, porque mata la esperanza. Y aquí
También tenemos la crítica de la improvisación en Efraín González Luna. Y dice, es permitido concebir a la patria, convertir a la patria, perdón, en rata de laboratorio, en paciente de experimentaciones imbéciles y de los caprichos incalificables de los primarios que usufructúan sin interrupción el oprobioso sistema de despotismo demagógico militar que es nuestro régimen político. Estas palabras a mí me suenan tan actuales porque realmente los pensadores de la primera hora de Acción Nacional veían el futuro, no se obstinaban en el pasado, sino que estaban totalmente vertidos en el futuro. Y ya para ir terminando, esto es algo muy importante, el primado del espíritu y el primado del orden espiritual, que tiene total relevancia en términos de lo que es la persona humana y de lo que es la política. La política tiene un primado porque es una suprema actividad espiritual y es la más grande actividad espiritual, más que la religión, porque hay muchas religiones y hay ateísmos. O sea, hay gente que no tiene una religión, o digamos su religión es ser ateo y no tiene religión, por lo tanto, pero en todas partes se hace política. Por lo tanto, y esto es la cuestión fundamental y lo más importante para el ser humano requiere de un instrumento que es la política que permita la realización de su naturaleza espiritual. Y esto es absolutamente fundamental porque la política permite superar esta lógica del propio interés para otear o para apuntar al interés más alto posible. Y esto para dar ya pie a preguntas y respuestas, dice Efraín González Luna, y con esta frase cierro, nuestro trabajo político, la edificación de la patria futura, tiene que estar inspirado en la realidad de la persona humana. Y esta es la clave del humanismo político. Por eso, para el Partido Acción Nacional, la doctrina de la persona humana es tan importante. Y hablar de persona no es hablar de ser humano, nada más. Es hablar de algo profundamente retador, del reto de construirse el interior de una comunidad donde la política